Hermanos, a los niños de la escuela dominical que pueden ir a su sala también, por favor. Mientras que a mis hermanos les voy a pedir que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, hoy día estaremos leyendo solamente el versículo 2. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Hermano, tome asiento, por favor. Antes de pasar a la exhortación, recordamos nuestros servicios. Hermanos, miércoles a las 8 de la tarde tenemos reunión de oración. Día viernes a las 8 de la tarde tenemos estudio bíblico. Están todos cordialmente invitados. Y hoy día, desde las 11 de la mañana, entonces también estamos todo el día en este lugar. Hermanos, el título del sermón del día de hoy es La superioridad del amor. Y quizás quisiera partir el día de hoy con una pregunta. Si nosotros como cristianos queremos agradar a Dios, porque yo creo que la gran mayoría de cualquier cristiano tiene en su corazón el anhelo de agradar a Dios. O por lo menos debería ser el anhelo de cada creyente agradar a Dios. La meta de cada creyente debería ser, o una de las metas, agradar a Dios. Ahora, la pregunta quizás a esto sería, bueno, ¿qué es lo que tengo que seguir o hacer para agradar a Dios? Esta es una pregunta crucial. ¿Tengo que yo, por ejemplo, seguir el conocimiento para agradar a Dios? ¿Tengo que seguir los dones para agradar a Dios? ¿Eso será lo más importante para Dios? Bueno, hoy día vamos a dar respuesta a esa pregunta. Y lo vamos a hacer ciertamente desde lo que el mismo apóstol Pablo está enseñando en la primera carta entonces a los Corintios, en su versículo 2. A modo también quizás de contextualizar, la semana pasada leímos el versículo número 1 de este capítulo muy conocido de la carta a los Corintios. Espero que recuerden que la semana pasada estuvimos hablando entonces de cómo el apóstol Pablo estaba diciendo, miren, si yo fuera incluso hablando de los dones espirituales el más importante, incomparable, si yo tuviera los dones de manera tal que fuera inigualable, fuera el más espiritual, pero no tengo amor, entonces soy como un metal que resuena, soy un címbalo que retiñe, no sirvo. Un creyente que puede tener muchos dones, si es que ese creyente que puede ser la máxima expresión de espiritualidad, que puede ser la máxima expresión de un ser dotado por Dios y no tiene amor, entonces no sirve para nada. Siguiendo ese razonamiento y siguiendo esa exhortación del apóstol Pablo, es que encontramos este versículo 2 donde nos dice entonces: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Como ya hemos dicho, el apóstol Pablo está siguiendo un razonamiento, está dándoles a los creyentes corintios la respuesta de la pregunta que nosotros hicimos al comienzo. ¿Qué es lo realmente importante que cada creyente debe tener a modo de fruto? ¿Qué debe nacer del corazón de un creyente? ¿Qué debe manifestarse en acción? Es la respuesta que el apóstol Pablo está dando y que nosotros hoy día vamos a tratar de pensar, de poder respaldar, de poder nosotros reflexionar.
Ya el apóstol Pablo, si ustedes se acuerdan, en el capítulo 12, había hecho una categorización de dones. Había hecho una especie de lista poniendo los dones y su importancia. Y yo creo que como la gran mayoría de las personas tiene muy en mente este tema de los dones de lenguas, quizás no se sabe el orden de todos los dones en importancia. Es muy probable que no los recuerde. Lo hablamos hace 2 semanas atrás. Pero yo estoy seguro que la gran mayoría se acuerda que cuando habla de los dones de lenguas, los pone de los últimos. ¿Cierto? Ahora, la pregunta es, ¿qué lugar tenía la profecía en la importancia de dones que el apóstol Pablo había dado? Era el segundo. El segundo en importancia era el don de la profecía. Y el apóstol Pablo parte haciendo alusión a los que tenían este don de la profecía. Quizás en mente tenía el apóstol Pablo decir, bueno, si yo hablo de las lenguas, algún hermano va a tratar de tergiversar lo que yo digo y va a decir, bueno, si las lenguas no son importantes, quizás hay otros dones que son más importantes que el amor. Bueno, para zanjar eso el apóstol Pablo dice, y si tuviese profecía, va a citar el segundo en importancia, y ojo que es segundo debajo de los apóstoles. O sea, hablando de dones espirituales propiamente tal, era el más importante. El apóstol Pablo entonces con esto deja sentado que cualquier tipo de don no está por encima del amor. Cualquier tipo de don está por debajo del amor. Esto es sumamente importante. Ya sabemos que el don de la profecía fue un don que tuvo una importancia grande en la iglesia naciente, en la etapa fundacional de la iglesia. Eso lo sabemos. Para los corintios el don de la profecía era algo importante también. Y él entonces lo cita para decir, ojo, por muy importante que sea, si no está acompañado del amor, de nada sirve. Absolutamente de nada sirve. Amados hermanos, una persona puede tener o podía tener en ese momento el don de la profecía. ¿Sabemos lo que es eso? Pensemos, quizás meditemos en el don de la profecía. Es un ser humano que es receptáculo del mensaje de Dios para darlo a un pueblo. Wow, si nosotros pensamos en eso es algo muy, pero muy importante. Un profeta entonces podría sentirse, incluso un profeta del Antiguo Testamento, podría sentirse muy importante, ¿no? Yo soy especial, ¿por qué? Porque Dios por medio de mí canaliza un mensaje para su iglesia. Es importantísimo. Es un don importante. Ahora, el apóstol Pablo está dejando claro que si una persona tiene esa capacidad dada por Dios de revelarle a los hombres la voluntad de Dios, pero no tiene amor, no es nada. Todo el valor que tenía al ser una persona usada por Dios, si no va acompañada de amor, no es nada, hermanos. Es como una piedra que habla. No sirve para absolutamente nada. Quizás alguno podría pensar en Balaam, no sé. ¿Fue bueno Balaam? Un tremendo ejemplo de entrega a Dios. No, hermanos. Y ojo que recibía el mensaje de Dios directamente. Bueno, el apóstol Pablo lo deja claro. ¿Puede alguien tener el don de la profecía? Un don importantísimo para la iglesia. Pero si no va acompañado del amor, no es nada. Hermanos, no es nada. El apóstol Pablo dice, nada soy. Eso es harto decir. Pero el apóstol Pablo no se queda solamente en eso. Él también va a hacer referencia a otro don. El don que nosotros conocemos como el don de ciencia, ¿no? El don del conocimiento. El apóstol dice, bueno, si yo tuviese todo conocimiento y entendiera todos los misterios, tuviera toda ciencia, todo conocimiento lo tuviera,
Nosotros encontramos, hermanos, también aquí una hipérbole, ¿no? Una hipérbole es una figura literaria que lo que hace es agrandar alguna situación, hacerla exagerada. ¿Para qué? Para dar a entender algo. Ya vemos como el apóstol Pablo ha usado esto anteriormente. La semana pasada hablamos de cómo él se ponía en una situación hipotética, ¿cierto? Donde él tenía lenguas celestiales. Era hipotética, no era real. Ahora, en base a eso mismo, podemos preguntarnos, ¿alguien puede hoy día o puede en alguna época del tiempo conocer todos los misterios y toda la ciencia? No. De hecho, ni el apóstol Pablo lo conocía, y eso que él, cierto, fue, como él dice ahí, arrebatado, no sabe si despierto en el sueño, él vio cosas que para el ojo de hombre no es dado dar, no es dado ver, ni entender, ni oír. Ahora, él dice, si es que yo tuviera toda ciencia y toda... ¿Por qué? Porque se pone en un supuesto que él entiende que ni siquiera él sabe. ¿Por qué? Porque esto es derechamente es un imposible. El hombre no puede entender todos los misterios y toda la ciencia. Esto no es dado a nosotros, nunca lo vamos a poder entender. Quizás en la gloria podamos hacerlo. Ya en cuerpos glorificados, muy probablemente vamos a entender muchos misterios de Dios y toda ciencia, no sé. Pero sí sabemos algo, y es que en nuestra carne, hermanos, no podemos comprender una serie, de hecho, es más lo que no conocemos de lo que conocemos. Incluso hasta el más conocedor de la tierra conoce menos de lo que desconoce. Desconocemos muchas cosas, hermanos, demasiadas cosas. No sé, pensando en la fauna del mar. ¿Ustedes saben cuánto es el porcentaje de los animales del mar que conocemos? Ínfimos, hermanos. Una pequeña parte, porque a pesar de que tenemos mucha tecnología, hay una cantidad enorme de animales que ni siquiera conocemos. Pensando ahora en los misterios de Dios, cuánto menos, hermanos. Esto a nosotros nos lleva a reflexionar en algo. Y es que si nosotros pensáramos en un ser, en una persona, en un creyente, en una iglesia que está puesto ahí y que conoce todos los misterios, imaginemos esto, una persona que conoce todos los misterios y toda ciencia, ¿cómo va a ser la respuesta de la iglesia para con él? Admiración, ¿cierto? Todos van a querer ser como él, lo van a aplaudir, van a ir en búsqueda de él para que les enseñe. Compárteme de lo que tú sabes. Va a ser respetado, ¿no? Va a ser entonces una persona que va a ser puesta en alto. Una persona totalmente respetada en la iglesia. Va a tomar una supremacía en la iglesia. De hecho, muy probablemente las personas demás que no entienden van a mirarlo, ¿cierto? Con esa admiración, van a decir, bueno, esta persona es especial porque conoce todas las cosas, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con esa persona y cómo la iglesia se relaciona con él? Esto va a quizás ponerlo como un referente en la iglesia. Ahora, la escritura dice entonces que si esa persona no tiene amor, no es nada. ¿Está la escritura de alguna manera dando a entender que conocer está mal? La respuesta es no. No. El problema que nosotros hoy día vemos es que la gente busca conocer, pero busca conocer mal. Y esto es importante entenderlo, hermanos. La gente busca entender, pero busca entender cosas incorrectas. ¿De qué me sirve a mí saber y entender, tener una postura clara, si yo soy supralapsariano o infralapsariano, hermanos? ¿De qué me sirve a mí si cuando a ti te piden anda a ver a un hermano que está enfermo, tú no tienes tiempo? La gente busca conocimiento, pero no busca piedad.
Son cosas diferentes. La gente busca conocimiento, pero no busca piedad. Esto es tremendamente peligroso. El apóstol Pablo dice, si hay alguien que entiende todos los misterios, que es la persona más sabia de todas, que tiene todo el conocimiento, pero no tiene amor, no es nada. Porque a Dios no le agradan esas personas. No sirven para la iglesia, hermanos amados. Y ojo con esto, ¿por qué? Porque nosotros, hermanos amados, vivimos en un tiempo muy peligroso hoy día. Hace mucho tiempo, si yo quería conocer, tenía que ir a una biblioteca, sacar libros polvorientos y leer 3, 4, una semana, 2 meses para entender algo. Hoy día nosotros hacemos esto, bum, bum, y tengo todo el conocimiento posible a la punta de la mano. Esto por un lado nos dice algo. El que no quiere conocer no lo hace porque es flojo o porque derechamente no quiere entender o no quiere saber, por un lado. Hoy día vivimos en la era del conocimiento, de lo inmediato. Somos hijos del microondas, ¿no? Es una realidad. De hecho, muy pocas son las personas que se acercan a un libro para entender algo, porque la gran mayoría lo busca por YouTube o por Internet. Porque ahí es más fácil, es más rápido. Quiero saber algo, me lo explican. Pero yo leer un libro de 800 páginas para entender algo, no me lo den a mí. Es muy demoroso. Hoy día, por tanto, vivimos en la época donde está tan rápido este conocimiento que tenemos acceso a muchas cosas. A muchas cosas están ahí, rápido. Pero no solamente eso. Vivimos en la época más orgullosa de la historia de la humanidad. Más hedonista, más ególatra, más egoísta. Centrada en el yo. La semana pasada hablamos respecto de esto. La gran mayoría de las personas viven fe antropocéntrica, centrada en el yo, centrada en mí mismo. Como yo me siento, como yo quiero vivir las cosas, como a mí me importan, como a mí me acomoda, qué significa para mí, para mí, para mí, para mí y para mí. Entonces se juntan dos elementos que son tremendamente peligrosos. Por un lado el conocimiento abundante y por otro lado el orgullo del hombre. Una mezcla fatal. Fatal. Lo que genera, ¿qué genera esto? Personas cristianas que entienden mucho, pero que son tremendamente orgullosas y egoístas. Y esto, hermanos, a Dios no le agrada. ¿Está mal conocer? No está mal conocer. De hecho, yo tengo una frase que repito mucho. Detrás de cada acción hay una teología, ¿cierto? Pero eso apunta a algo. Que nosotros tenemos que conocer, hermanos. Pero tenemos que conocer lo que conviene. Tenemos que conocer en piedad. No podemos conocer sin tomar en cuenta lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque si yo pongo en una balanza tener todo el conocimiento de las Escrituras, si yo pudiera tener todo el entendimiento de toda la palabra, de todos los significados, comprender la exégesis de toda la Escritura, si la pudiera tener aquí, pero por el lado de acá tengo el amor, ¿qué prefiere Dios que tengamos? El apóstol Pablo deja claro que es el amor. ¿Cuál es el problema? ¿En qué ocupamos más tiempo? ¿En entenderlos, todos los misterios, o en amar? Alguien por ahí dijo, no importa cuánto tú no entiendas de la Biblia, importa cuánto tú entiendes y haces. El apóstol Pablo está dando a entender esto mismo, hermanos. ¿Qué saca tener una persona todo conocimiento, de tener todo entendimiento, de tener toda la teología, toda la historia, toda la filosofía, todo conocimiento, si es que realmente detrás no hay amor? Dios no se agrada tanto en el conocimiento como sí se agrada en que usted ame a su hermano. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿De qué le sirve a usted entender todas las cosas si usted no tiene amor por los hermanos? Tenemos que nosotros meditar en nuestro corazón, meditar en nuestras acciones y decir, bueno, ¿cómo ando yo? ¿Estoy apuntando más al saber o estoy apuntando más a amar? Porque esto, hermanos, es
la respuesta a la pregunta que comenzamos a hacer al comienzo de la predicación. ¿Qué es más importante para Dios? El apóstol Pablo está diciendo entonces que amar es más importante que tener todos los dones, lenguas y profecías. Todos los dones dados por Dios están por debajo de amar. Amar es primero. Amar es superior. Ahora, antes de seguir con la exhortación, yo creo que podamos nosotros meditar, hermanos. Cuando nosotros venimos a la iglesia día domingo a ser exhortados por la palabra, tenemos que pensar quizá en Santiago, que dice, no seamos solamente oidores, sino que hacedores de la palabra. No quiero perder, porque realmente lo que estamos estudiando nosotros en la primera carta a los Corintios, en este capítulo 13 particularmente, es un verdadero tesoro, hermanos. Y no quiero que pase solamente como una predicación que hablaron del amor, sino que realmente yo quiero, hermano, que usted medite en esto. ¿Cómo usted está amando a la iglesia? Si hay algo que Dios quiere, hermanos, de usted, es que usted ame a la iglesia. Que ame a su hermano. El mandamiento de Cristo es, ama a tu hermano como yo lo amé. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Él murió por ella. Hermanos, ¿cuánto amamos al que está al lado, al que está adelante? Nosotros podemos ver, somos una congregación pequeña. Tenemos la oportunidad de tener un amor mucho más cercano, una unión, una comunión mucho más profunda. Pero no puede ser, hermanos, que entre nosotros, que siendo tan pequeños, no haya un amor profundo, una demostración clara de amor, de perdón, de compasión, de misericordia, de atención. Hermanos, si yo ni siquiera pertenezco a la iglesia, ¿cómo voy a amar? Si yo no estoy aquí, hermanos. Si usted piensa que vivir la fe cristiana significa ir a la iglesia una vez, cuando a mí yo tenga tiempo, me levante temprano, cuando tenga ganas de ir, eso no es la fe evangélica, no es la fe cristiana, no es algo que agrade a Dios. Dios dice, anda y entrégate a la iglesia. ¿Dices amarme a mí? Dice Cristo. Usted dice que me ama a mí, si es que yo amo a Dios, yo amo a Dios. ¿Me amas realmente? Anda a tus hermanos y demuéstrales. Demuéstrales a ellos lo que yo hice por ti. No quiero que deje de meditar en eso, hermano. Porque hoy día vivimos en un momento terrible, terriblemente difícil para ser cristiano. El momento más difícil, hermano, lo pasamos hoy día y estamos luchando con un enemigo que ni siquiera lo vemos. Es pegar combos al aire. ¿Por qué? Porque no estamos viendo que el peor enemigo de nuestra fe somos nosotros mismos. Nuestro orgulloso corazón, engañoso por lo demás, egoísta, amante de sí mismo. Nuestro corazón, que nos encanta ser aplaudidos, pero no nos gusta pasar frío, hermano. No nos gusta hacer las cosas para los demás, nos gusta hacer las cosas para que nosotros seamos satisfechos, nosotros mismos. Eso, hermanos, no es algo que agrade a Dios. Y el apóstol Pablo aquí está poniendo una serie de ejemplos. Ya ha hablado de los dones, wow, ha aplaudido los dones. Las profecías, el conocimiento. Pero si nosotros no amamos ante los ojos de Dios, hermanos, no somos nada. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero no solamente se queda con eso. El apóstol Pablo también hace referencia a la fe. Si tuviese también no solamente los dones, el más espiritual de todos, no solamente la profecía, un ser usado por Dios, no solamente el conocimiento, lo sé todo, una eminencia del saber. Pero si yo tuviera esa fe, dice, también aquí el apóstol Pablo hace una hipérbole, una fe a tal grado, pero a tal grado que yo puedo mover la montaña, una montaña con mi fe. Wow, eso es mucho. Es casi irónico, ¿no? El hecho de que el apóstol Pablo habla justamente de las profecías,
del don de ciencia, que es mal entendido por la iglesia, y por la fe. Si nosotros pensamos hoy día en iglesias carismáticas, ¿cuáles son los dones que quieren tener? Quiero tener profecía, lenguas y el don de ciencia. Los aman. Les fascinan esos dones. Quizás pensando en la inspiración del Espíritu Santo, ¿cierto? De las Escrituras, sabiendo lo que íbamos a pasar, este fragmento de la Escritura quizás es muy relevante para la iglesia hoy día. Entender que estas cosas no pueden estar por encima del amor. Ahora bien, lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, haciendo referencia a la fe, no salvífica, sino que al don de la fe, a este entendimiento de las personas, la certeza, la confianza en Dios de que puede hacer cosas, a eso se refiere. Es una clara referencia a lo que Jesucristo mismo dijo en Mateo 17:20, cuando dijo lo siguiente. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Pensemos en esto. En una situación hipotética, claramente, porque claramente lo que está haciendo el apóstol Pablo continuamente es una situación hipotética, imaginaria. ¿Conocemos nosotros a alguien en la historia del cristianismo que haya movido una montaña con la fe? La respuesta es no. Nadie. Y de hecho, no creo que el mismo Jesucristo estuviera hablando de una literalidad moviendo una montaña por medio de la fe. Nadie lo ha hecho. Nadie, ni en la Biblia ni en ningún lugar, ha hecho este milagro. Ahora, pensemos en esta situación hipotética. Aquí hay un hermano que tiene tanta fe, que movió el Cerro Renca. El Cerro Renca ya no está ahí. Ahora se llama Cerro Las Condes. ¿Por qué? Porque lo movió. ¿Nos imaginamos esto? Ese hermano que sabemos que por la fe movió el Cerro Renca hacia Las Condes, llega a este lugar. Nosotros lo conocemos. ¿Qué diríamos de él? En primer lugar diríamos, de aquí de nuestra congregación, ese es el que tiene más fe que todos. Es innegable, ¿cierto? Nadie podría decir lo contrario. El que entró por ahí, Juanito Pérez, que movió una montaña por la fe, es inigualable. Yo no me podría igualar con él. Él tiene mucha más fe que yo. ¿Por qué? Porque yo no moví ni ninguna montaña. No solamente eso, sino que él es el hombre con más fe en la historia del cristianismo. Tendríamos que decir y aceptar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque él, por medio de la fe, movió una montaña, y eso nadie lo ha hecho en la historia del cristianismo. Eso lo constituye a él, entonces, ahora, en el ser más espiritual, hablando de la fe, en la historia del cristianismo mismo. No hay ser más espiritual que ese. Es la máxima expresión de la fe. ¿Qué Pedro? ¿Qué Pablo? Ellos no movieron montañas. Juanito Pérez sí la movió. Ese, para nosotros, es el nuevo referente de la fe. Y nosotros, objetivamente, tenemos que decir que Juanito Pérez, que movió el Cerro Renca al cerro, ahora se llama Cerro Las Condes, es el ser más espiritual de la historia del cristianismo. No hay otro como él. De hecho, debería entrar con vestiduras doradas, o ser el único vestido de blanco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la máxima expresión de santidad. No hay otro como él. Todos lo miraríamos entrar por la iglesia, incluso capaz que le demos un aplauso. ¿Por qué? Porque es la máxima expresión de la fe cristiana en toda la historia de la humanidad. No hay otro como él. ¿Por qué quiero hacer ver esto como algo que sea tangible a nuestros ojos, que sea algo evidente o que quizá lo podamos entender? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que si esa persona que viene vestida de blanco, ¿por qué? Porque acaba de mover el monte y entra a esta iglesia, pero esa persona, nosotros que la vemos, no ama, no tiene amor, él no es nada. Para nosotros puede ser mucho, pero para Dios no es nada. Y nosotros tenemos que entender
que esa persona no es nada delante de Dios. ¿Y sabe por qué no es nada? Porque no ama. Esto a nosotros debe abrirnos los ojos, hermanos. Son palabras fuertísimas las que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que está diciendo, hermanos, despierta, despierta. Si tú no amas a tus hermanos, tú no eres nada. Y cuando hacemos referencia a nada, es que tú básicamente no existes. Una iglesia no saca nada con tener personas llenas de dones, todos hablando en lenguas, pero que no se amen. Es una iglesia muerta. Una iglesia tampoco saca nada con tener puros profetas aquí, que todo el día andan profetizando, pero que no se aman. Es una iglesia muerta. Una iglesia tampoco sirve que sea una iglesia llena de conocimiento. Esto es una de las acusaciones contra la iglesia reformada. Puro conocen, pero no aman. Es una iglesia muerta. Y asimismo, una iglesia llena de fe y de cosas sobrenaturales, pero que no se aman, es una iglesia muerta ante los ojos de Dios. Yo quiero abrirte los ojos, hermanos. Tú debes amar a tus hermanos. No importa cuánto tú conozcas, no importa cuántos tus dones tengas, no importa cuánta fe tengas, no importa lo que tú pienses de tu propia espiritualidad, si tú no amas, tú no eres nada ante Dios. Y no sirves para la iglesia. No sirves para caminar en la fe. Y es, hermano, si usted no le hace sentido esto, si usted en su corazón endurecido no le importa, hermanos, incluso piense realmente si usted es salvo. Porque usted tiene, por medio de la obra del Espíritu Santo, escuchar la verdad. Y puede que le duela, pero usted tiene que hacer algo. Todos tenemos que hacer algo. No puede ser un metal que resuena, ni un címbalo que retiñe. Usted, hermano, no puede tomar el camino de todas estas cosas. ¿Se recuerdan que el apóstol Pablo, al terminar el capítulo 12, dice, miren, está bien que anhelen los dones, está bien que lo hagan, pero yo les pongo un camino mejor. Hay un camino más perfecto, hay un camino que realmente es el camino por el cual andar. Yo le pregunto a usted, a cada uno, ¿quiere seguir el camino de los dones? ¿Quiere seguir el camino de la profecía? ¿De la ciencia, del conocimiento? ¿Quiere seguir el camino de la fe sobrenatural? ¿O quiere caminar por otro camino? El camino del amor. Usted decide. O camina por el camino de la vanidad, básicamente, o camina por el camino trazado por Dios para la iglesia. El camino trazado por Dios para la iglesia es un camino que se fundamenta en el amor. El amor, hermanos. Es que, pastor, yo no sé cómo amo a la iglesia si a mí no me nace. Es que yo trato de tener estos sentimientos por la iglesia, pero no los tengo. Es que nunca se trató de sentimientos, por hermano. El Señor, ciertamente, muchas veces también toca nuestros sentimientos, pero lo que hace el Señor siempre es mover nuestras voluntades. El Espíritu Santo de Dios obra en nosotros para mover nuestras voluntades. Eso es lo que hace el Señor. Y el amor que el Señor demanda no es el amor sentimental que me parezca o no me parezca. Nunca se trató de eso. Si fuera por eso, entonces Cristo, hermano, no hubiera muerto en la cruz. Si fuera por sentimientos, ciertamente Cristo no se hubiera subido en la cruz. Porque el amor de Cristo es perfecto y ese es el amor que nosotros somos llamados a hacer, hermanos. Quiero que te preguntes, tú en tu corazón, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a un hermano que no venía a la iglesia? ¿Cuándo fue? Pero no tu amigo, no el íntimo, no el que con el que hablas todos los días. No, el hermano que lo has visto 2, 3 veces, que viene una vez, 2 veces, le diste el número, ¿cuántas veces le hablaste? O incluso a un hermano de acá.
¿Cuántas veces le has dado, por ejemplo, las gracias a un hermano que se preocupa de hacer un estudio acá, pararse, que se desvela, que ocupa el tiempo que no tiene, que ocupa energías, que debería darle tiempo a su familia, pero que lo usa ¿para qué? Para bendecir a la iglesia. ¿Cuántas veces tú le has dicho, hermano, gracias por esforzarte, por darnos esto? ¿Cuántas veces realmente te ha preocupado la situación económica, anímica, espiritual de un hermano? ¿Cuántas veces has dejado de pensar en ti para pensar en los hermanos? De ti y tu núcleo familiar, porque no, es que yo pienso en mi hermana que es mi esposa. No estamos hablando de tu núcleo familiar porque eso es tuyo, tú lo sientes como tuyo, eso te importa a ti, eso es parte de tu orgullo. No, estoy hablando de aquel con el que no hablas en la iglesia. Ahora, ¿por qué tú no le hablas a un hermano en la iglesia? ¿Por qué tú tienes resentimientos contra un hermano en la iglesia? Eso no es amor. ¿Cuánto oras por tus hermanos? ¿Cuánto oras por tus hermanos con nombre y apellido? No vale decir 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Señor, oro por la iglesia local, que le vaya bien. No. ¿Cuántas veces usted ha orado por sus hermanos con nombre y apellido? Señor, ayuda al hermano Jorge. Señor, ayuda al hermano Pedrito. Señor, cuida al hermano Juan, que está con este problema. Te pido, Señor, por la hermana, Alicia, que tuvo esto. ¿Cuántas veces usted ha orado con nombre y apellido por un hermano? ¿Sabe cuándo lo hace? Cuando mandamos nosotros aquí oye, hermano, oren. Y ni siquiera ahí lo hacen, hermano. Oye, es que oremos por Juanito. Sí, amén. Y sabe que usted no lo hace. La gran mayoría no lo hace. Porque tiene cosas que hacer. Porque no tuvo tiempo. Hermanos, ¿cuánta atención le das a tu hermano? ¿Cuánto te preocupas por el bienestar de tu hermano? ¿Nos damos cuenta que somos una iglesia de orgullosos, egoístas? Y eso no le agrada a Dios. La iglesia de Cristo ha perdido el norte en respecto a esto. Ama el saber, ama el tener la razón, ama muchas cosas, pero no ama a su hermano. Y eso, hermanos, es terrible. Es terrible, hermanos. Es una afrenta ante Dios. Dios no quiere eso para la iglesia. Nosotros vemos en el libro de los Hechos que los hermanos tenían todo en común, que compartían el pan. Estamos muy lejos de eso. Vivir el Evangelio de una manera egoísta, hermanos. Vivir el Evangelio de una manera antropocéntrica. Vivir el Evangelio pensando en mí, hermanos. Es básicamente pisotear a Cristo y lo que hizo por nosotros. Cristo murió para renovar una generación de personas, para cambiar corazones. Cristo murió para cambiar vidas. Cristo murió para que tú dejes de pensar en ti. Cristo murió para tener una nación santa, no para tener una nación llena de gente orgullosa. Eso no es agradable a Dios. Pero es que, pastor, ¿sabe qué? Sí. Es que no me cuesta. Sí, pues le tiene que costar. Porque amar cuesta, por hermano. No piense que usted va a amar acostado en su cama con el escaldazono, viendo tele. Así no se ama a los demás. Así se ama usted a sí mismo. Usted no ama a sus hermanos desde la tribuna, ¿cierto?, de autoridad. No se ama así. Hermanos, el apóstol Pablo se ha encargado ahí en este capítulo 13 de decirnos, bueno, ¿cuáles son las características del amor? El amor es sufrido, hermanos. El amor va a demandar de que usted sufra. Y eso le va a hacer bien a usted. Si hay algo que el cristiano necesita para caminar en santidad, es sufrimiento. Un cristiano que no sufre es un cristiano que no crece. Así es. Un cristiano que no sufre es un cristiano que no crece. El amor es benigno. Yo busco el bien de mis hermanos.
el bienestar de mis hermanos. Quiero que ellos estén bien. Quiero que ellos crezcan. Quiero que ellos se desarrollen. Quiero que ellos se sientan abrazados, amados, queridos. No, es que a mí nadie me ha llamado para ver cómo estoy yo. No, es que yo no le hablo a este hermano porque me cae mal. ¿De qué cristianismo estamos hablando cuando usted dice que usted no le habla a un hermano porque le cae mal? ¿Quién le enseñó eso? No le contesto el teléfono porque no tengo ganas de hablar con él. ¿Quién le enseñó eso en la fe? ¿De dónde salió ese cristianismo orgulloso, pedante? No, hermanos, eso es un camino errado. El amor no tiene envidia. No se enoja cuando los demás crecen o les va bien. El amor no es jactancioso, tampoco se ensalza cuando yo sé o cuando yo tengo. No es así el amor. El amor no se envanece, no hace nada indebido. Yo no tengo que decirle a usted cosa por cosa de lo que usted sabe o lo que no es indebido. Usted sabe lo que no es debido, usted sabe lo que es indebido, pero lo hace igual. Y lo hace igual. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo del amor. No busca lo suyo. No se trata de buscar tu propio bienestar. Estos mensajes, hermanos, yo sé que son duros, pero no le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que le exalten, que le aplaudan y que le digan, sí, tú eres bonito. Pero es que el problema con eso es que eso no es cristianismo, hermanos. Ese es el problema. El que quiere seguir a Cristo, tome su cruz y sígalo. Niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque el verdadero amor no busca lo suyo. Es que yo tenía mis planes, yo quería hacer esto. ¿Qué importan esas cosas? Si hay cosas que nosotros podemos entender que son más importantes. El amor no se irrita, no se enoja, no se frustra. El amor no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y pensando quizás el apóstol Pablo que el creyente tiene que entender que se sufre, lo vuelve a decir. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, hermanos. Ese es el amor de verdad. Y la iglesia es llamada a amarse. Nosotros somos llamados a amarnos, como Cristo nos amó. El amor nunca deja de ser. Hermanos, quiero cerrar esto haciéndolo meditar en algo. Piense bien qué está siguiendo. ¿Qué camino está siguiendo? Hay caminos que pueden ser muy lindos para los hombres y a nosotros nos pueden ser muy, pero muy llamativos. Pero el Señor dice, sigan el camino del amor. Y eso no puede ser amándose a sí mismo. O se aman ustedes, o aman a Cristo y se manifiesta en la iglesia. No hay otros caminos. Espero que realmente podamos ser conmovidos por esto. Hermanos, por favor, oremos al Señor. Bendito Dios, estamos, Señor, en este momento agradecidos por su palabra, rogando, Señor, que usted nos ayude. Que podamos caminar, Señor, en amor, amando a nuestros hermanos como usted nos amó a nosotros. Ponga en nosotros, en cada uno de nosotros, ese sentir, Señor, para que podamos cada uno de nosotros ir muriendo a nosotros mismos en pos de amar a los demás. Señor, damos gracias por su palabra. Y le agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarles a cantar el himno número 5. Himno